Hola a todos, soy Luisa, soy de Medellín, Colombia y quiero contarles un poco de cómo inició mi vida sobre ruedas, cómo inició este viaje. Este es mi roller story. Bueno, yo empecé a patinar más o menos hace 5 años, cuando con una prima estábamos dando una vuelta y nos encontramos un lugar donde alquilaban patines. Yo le dije como, ay Laura, mira, pues alquilemos unos patines, una horita, recordamos viejos tiempos, como patinábamos cuando éramos pequeñitas, damos vueltas por ahí, pues. Y ella, sí, de una. Entonces fuimos, alquilamos los patines y fue casi como que los 50, 60 minutos completos en el suelo. Pues no logramos como pararnos, en realidad nunca patinamos, fue como caernos y tratar de pararnos. Eso fue toda la hora. Nos reímos mucho, pasamos muy bueno, pero pues no patinamos nada. Entonces después de ese día yo quedé como, pero ¿por qué? Si yo sabía patinar, si lo que se aprende no se olvida, si pues qué pasó con todo eso que sabía. Entonces fue como que, me quedó como la cosita y a los 8 días volví y alquilé de nuevo los patines. Entonces como para ver cómo me iba. Y esa vez me fue mucho mejor, me sostuve más, pues patiné un poquito. Entonces fue como la motivación, no, yo quiero seguir, yo quiero volver a aprender a patinar. Entonces fue como cada 2 días por semana iba y alquilaba patines hasta que dije, no, pues ya no más, yo ya voy a dejar de alquilar, más bien voy a comprarme unos patines míos propios. Entonces recogí plata hasta que pues dije, pues bueno, voy a buscar mis patines, quiero unos patines quads, porque en los que estaba alquilando eran de línea y yo quería unos quads como los que tuve cuando era pequeña. Entonces empecé a buscar por internet y me encontré el video de Moxie con The Swan y fue como, en serio, pues estas nenas son muy tesas, todo lo que hacen en patines, o sea, yo nunca había visto eso, fue como, no, el descubrimiento, y fue como la motivación, y yo no, ya quiero mis patines quads y poder hacer todo eso, pues aprender. Y bueno, los compré unos de óptica blancos y con esos empecé pues otra vez a aprender a patinar, porque ya pues eran quads, ya no eran los de línea con los que estaba aprendiendo. Y en esas salidas a patinar me encontré con 2 chicas, Luisa y Carolina. Luisa le estaba enseñando a Carolina a patinar. Luisa patinaba patinaje de velocidad, entonces ella ya tenía mucha técnica, ella ya sabía patinar muy bien. Y entonces fue como mera conexión ahí con las dos. Y, pues usted también está aprendiendo de una, salgamos a patinar, cuadremos patinadas y fue muy bacán. Ahí nos hicimos pues como amigas. Y apareció una convocatoria por esos días de roller derby, de una convocatoria pues que estaban haciendo para ser parte de un equipo de roller derby aquí en la ciudad. Entonces fue como, de una, esa la oportunidad de conocer más personas en quads, pues que era poquito verlas por ahí. Y efectivamente fue como encontrar un montón de personas que patinaban en esos pues que patinaban quads y que llevaban años patinando y que sabían técnica, que sabían un montón de cosas, súper tesos, talentosos, ágiles. Y ahí en ese espacio conocí muchas personas que ahora patinan en rampa. Conocí a Dani, a Pony, a Natalie, a Jessie. Fue como, y aprendí muchas cosas también, aprendí a posicionarme bien, como tipos de frenado, a tener más confianza sobre mis patines, a conocer también mi postura cuando patinaba, o sea, muchas cosas. Fue muy valioso e importante para mí en ese momento encontrar y terminar pues ahí como en el equipo de derby. Y también fue como ahí conocí pues a Jessie, y Jessie fue muy charro porque con ella como que hubo de una conexión en cuanto a lo que queríamos hacer. Entonces era como encontrar esa técnica, pero queríamos era ir a patinar en rampa, no queríamos quedarnos en derby. Entonces siempre como que nos hacíamos a un ladito a practicar saltos o cosas que veíamos en internet y nos escapábamos de los entrenamientos o llegábamos más tarde o nos íbamos antes.
a montar en un skatepark que estaban construyendo cerquita de donde entrenábamos derby. Era como un nuevo skatepark aquí en la ciudad, era muy grande, pues es el más grande que tenemos, y nos íbamos allá como también a ensayar, a practicar lo que nos saliera, porque pues no había como nadie que nos dijera, mire, póngase así, porque igual era como otro terreno, o sea, ya no era estar pues en algo plano o en un descenso, sino que era encontrarse como con una jota, bajar y subir de una, o un transfer, o el coping, que era como, ay, yo me voy a tirar por aquí, por este tubo, pues era como todo un descubrir y aprender, fue muy bacano. Y tanto fue así que ya logramos como no, ya no volvemos a ver, ya quedémonos aquí, pues porque era finalmente igual lo que queríamos. Empezamos a salir pues más, a hacer parches a otros skatepark con chicas pues que se iban uniendo, amigas, que íbamos encontrando personas también que querían lo mismo. Y fue muy bacano porque ese crecimiento y ese conocer se dio como a la par en todas las ciudades. Entonces como que se fueron formando parches, emprendimientos en cada una de las ciudades aquí en Colombia y hacían eventos. Entonces como que todos los mismos viajamos a todas las ciudades y ahí nos fuimos como conociendo, la comunidad fue creciendo, articulándose de una forma muy bonita. Fue muy muy bacano. Bueno, con el tiempo pasó algo muy importante para mí, que fue ser parte del equipo Moxie Latino. Eso fue como una sorpresa, yo como que no me las creía, yo, en serio, o sea, esas personas que me inspiraron al principio a patinar y que ya luego yo pueda ser parte de alguna manera de ese grupo, fue como, no, fue un sueño materializado. Pues yo me sentí muy feliz, me siento todavía muy feliz, muy contenta como con esta oportunidad. En todos esos 5 años y pues con eso que me pasó de Moxie he aprendido mucho, han pasado pues muchas experiencias, situaciones que me han hecho valorar demasiado los patines, porque a través de ellos he conocido personas, lugares, he aprendido cosas de mí, como que me he fortalecido, pues he hecho muchas cosas que antes pensé que no iba a hacer o que por mi cabeza no se pasaron. Entonces ha sido como todo un viaje muy bueno, rico, sabroso, no sé, me encanta todo lo que he vivido sobre patines. Y pues bueno, ahí estoy también en un proceso. A veces es difícil patinar por el trabajo, por muchas cosas, pero pues ahí en los momentos en los que puedo lo disfruto mucho, soy muy feliz pues haciéndolo. Y ya, es como que igual, eso era lo que les quería contar, era como un poco de cómo fue mi historia, cómo inicié en el patinaje y listo. Muchas gracias por el espacio. Si tienen dudas, comentarios, preguntas, lo pueden hacer, pues me pueden escribir o hacerlo a través del canal. Gracias y felices días sobre ruedas. Chao.